una primera parte de 2, quizás 3 partes, en la cual intentaremos examinar a profundidad este pecado y las fatales consecuencias que tiene para las familias el adulterio. Vamos a leer Malaquías 2, verso 13 al 15. Malaquías capítulo 2, versículos del 13 al 15. Dice la Escritura: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Este texto nos define quizás el concepto más claro de adulterio y podríamos definirlo como infidelidad. Eso significaría, en una palabra, mucho de lo que significa el adulterio. Y en este texto vemos, desde el verso 13, que dice Dios que aunque el pueblo de Israel, que era un pueblo que conocía a Dios, iba a llenar el altar de lágrimas y de llanto, dice Dios que no iba a mirar a la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano. En otras palabras, no iba a aceptar sus ofrendas ya. Dice, y si ustedes preguntan por qué iba a cambiar mi manera de pensar, de actuar, y dice claramente: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Cuando la Biblia habla de la mujer de la juventud, se refiere a la primera mujer conocida, que en el contexto judío, en el cual no hay noviazgos, significa la esposa, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En otras palabras, Dios ya no podía recibir más ofrendas, Dios no podía recibir las alabanzas, no podía recibir los diezmos, las ofrendas, los cantos, las oraciones de un pueblo que se había vuelto en pos del adulterio, que habían roto los pactos que habían hecho con sus mujeres y por ende también con Dios, porque siempre que una persona se casa, pues siempre se llama a Dios por testigo por algo. Todas las personas saben que el matrimonio es algo muy sagrado y que romperlo es algo muy grave al mismo tiempo. Si esto hizo para con Dios en un pueblo el adulterio, ¿qué significará entonces para la familia? Hoy vamos a hablar de eso y vamos a pedir a Dios su ayuda antes de comenzar. Vamos a hacer una oración. Señor y Dios, pedimos hoy tu ayuda para poder entender el significado completo de esta palabra, Señor. Permítenos poder profundizar en ella, poder ver las cosas como tú las ves y no como la sociedad en la cual vivimos las concibe, Señor. Háblanos, por favor. Necesitamos ser entendidos en estas cosas tan importantes. No sea que nos deslicemos, Señor, no sea que perdamos de vista el por qué hemos sido creados y vayamos en pos de nuestros deseos y nuestra propia imaginación. Háblanos hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el adulterio? El adulterio se puede caer en adulterio de por lo menos 3 formas diferentes. La primera, que es la más común, que la gente usualmente conoce, es cuando una persona que está casada en un vínculo de matrimonio tiene una relación con otra diferente a su esposo o a su esposa. Una persona que ya está casada, que tiene un papel que dice que está casada con otra persona y tiene una relación con alguien diferente a su esposo o esposa, eso es adulterio. También puede ser cuando una persona soltera, que no tiene un pacto de matrimonio con nadie, se involucra con una que sí está casada. También eso es adulterio, es lo mismo. Nada más que en este caso, el inicio de la relación comenzó de la persona que no tenía un matrimonio, pero al involucrarse con una que ya tiene matrimonio, también es adulterio.
Y también cuando una persona, sin importar su estado civil, tiene relación con una que sí está casada, aunque no viva junto con su cónyuge o éste la haya abandonado. Es muy común que a veces las personas se separan por lo que usted guste y mande, y después que están separadas pues se dan cuenta que vivir solos no era tan fácil como pensaban, y usualmente se juntan con alguien más, pero estando casados todavía tienen un papel que los hace marido o mujer de otra persona, y al juntarse con alguien más que no es su esposo o su esposa, aunque el marido ya no viva, aunque tengan 20 años de no vivir juntos, entran en lo que es el adulterio. Por eso Jesús dijo que cuando un hombre repudia a una mujer, dijo, el que se junta con la repudiada también adultera, aunque inicialmente no es su deseo, porque él encontró a la mujer libre, la encontró libre de hombre, pero no libre de pacto. El pacto continúa, y esas son las tres relaciones en las cuales alguien, usualmente las personas, entran en una relación de adulterio. Por lo que estamos viendo en el texto que leímos de Malaquías 2, una vez que una persona entra en esta relación de adulterio, no puede, en primer lugar, no puede recibir nada de parte de Dios. Dios no puede bendecir esa persona, Dios no puede bendecir ese matrimonio, Dios no puede bendecir esa familia, Dios no puede bendecir ni a los hijos, porque está rompiéndose el pacto, se está agrediendo directamente a Dios. Es Dios el primer agraviado, porque recordemos que Él fue el que instituyó el matrimonio, Él fue el que instituyó la familia, Él fue el que la formó y el que la fundó. Hay tres palabras en griego que definen el adulterio que son interesantes. La primera es doló, en griego, que significa literalmente corromper o manejar engañosamente. Es la palabra que se utiliza en la Biblia cuando habla de que algunos, dice, medran falsificando la palabra de Dios. Es decir, que había personas que utilizan la Biblia de una manera incorrecta para justificar usualmente sus vidas de pecado o para hacer que la Biblia diga cosas que no quiere decir. Eso se le llama el doló, que es corromper o manejar engañosamente algo, y también se aplica para el adulterio. Y es muy curiosa la palabra, porque significaría que una persona está manejando una relación corrupta o una relación engañosa con su esposo o con su esposa, aunque no lo esté engañando directamente, aunque no tenga otra persona, pero cuando no hay transparencia en la relación de pareja, cuando ya hay un manejo engañoso, cuando ya empieza el ocultar las cosas o el corromper la relación, ya eso se maneja como un adulterio. Es la palabra que se utiliza en la Biblia, una de las palabras para adulterio. La más común, la segunda palabra es mijao, que significa literalmente tener una relación ilegal o que no está permitida por la ley con la esposa o con el esposo de otro, cometer adulterio. Y la tercera palabra, mijeu, quiere decir literalmente el adulterio espiritual. La imagen que se nos da en el griego es cuando alguien cede a la solicitud de una mujer, por ejemplo, para adorar dioses ajenos o comer lo sacrificado a los ídolos. Sería algo semejante como lo que pasó con Salomón cuando él estaba ya en su edad anciana, y él cedió ante la presión de sus esposas para adorar dioses ajenos. O sea, es un adulterio espiritual. Y lo que quiero que veamos aquí, y que es muy importante, de hecho yo no había investigado a fondo la palabra, pero la palabra abarca las tres partes de nuestro ser. Abarca en primer lugar, cuando hablamos del corromper o manejar engañosamente, abarca la mente. En segundo lugar, el adulterio como tal, el cuerpo. Y en tercer lugar, también abarca el área espiritual, las tres partes. Por eso, como veremos al final, la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Y es un concepto bastante interesante que a veces sale de la vista cuando una persona piensa que el adulterio es algo, pues, de alguna manera no tan malo como se dice. Adulterio entonces significa infidelidad, y parece que los seres humanos fuimos creados con candados para prevenir la infidelidad. Todos los seres humanos, por naturaleza, esperan cuando aman a otra persona, esperan tres cosas. Una es la exclusividad, es decir, cuando van a unirse en un pacto de matrimonio con alguien, y a veces hasta cuando las personas suelen ser novios, algo que la Biblia no contempla, por supuesto, pelean la exclusividad. ¿Qué significa eso? Que pelean un derecho exclusivo
para con la persona con la cual están compartiendo una parte de su vida. Pelean derechos exclusivos, por ejemplo, de conocer solamente ciertas cosas, cuestiones íntimas, problemas, anhelos, deseos. Hay una exclusividad, algo que no todos pueden tener. Lo segundo que el amor desea, el amor natural normal, es unidad. La persona, si se va a casar, nunca nadie se casa y dice, me caso con este hombre o esta mujer por los siguientes 15 años. Siempre el matrimonio, y se lo hacen repetir a las personas o les hacen afirmar, es desde ahora, y siempre la frase es hasta que la muerte los separe. El concepto claro de matrimonio es algo que dura. Y el tercer anhelo del amor natural es la eternidad. Es para siempre. El amor, siempre que es un amor real, siempre se estima como algo que es desde ahora y hasta el final. Nadie piensa, te voy a amar 5 años y luego voy a amar a otra persona otros 4 años. No se puede. No se puede, porque la exclusividad y la unidad hacen que no se pueda compartir más que con una persona realmente tu vida como tal. Por eso el texto que leímos dice, vamos a leer en Malaquías 2:15, el último verso. Es curiosa esta pregunta que aquí hace el profeta. Dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿A qué se refiere eso? Que Dios creó un hombre para una mujer para un hombre. Dios podía haber creado 2 hombres para una mujer, o 2 mujeres para un hombre, o 5 mujeres para un hombre. Para Dios no era problema eso. Él podía hacer todo. Dice, había en él abundancia de espíritu. Dice, pero solamente hubo uno. ¿Por qué uno? Porque buscaba, que esto ya es otro tema de la familia, de los hijos, porque buscaba una descendencia para Dios, porque buscaba que también la descendencia de ese matrimonio fuera una descendencia pura, limpia, santa en esencia. Entonces, el concepto de fidelidad va siempre ligado al amor normal. Todos los seres humanos cuando se van a casar, o aunque estén solteros y no piensen casarse todavía, sin embargo, si les cruza la idea del matrimonio, siempre piensan en esas 3 áreas, en la exclusividad, en la unidad y en la eternidad. Siempre. Nunca piensan distinto. Nunca piensan, pues yo voy a compartir mi esposo con 3 mujeres más, o voy a compartir mi esposa con mis cuñados. Nunca nadie piensa eso. ¿Por qué? Porque es lo que está dentro de nosotros. Todos lo anhelamos así. Y el concepto de fidelidad sufre muchos ataques por medio de la televisión, de las películas, programas, revistas, la radio, etcétera, y sobre todo por el pésimo ejemplo que dan muchas personalidades públicas, haciendo ver o haciendo querer, o más bien queriéndonos hacer creer como que no pasa gran cosa cuando se rompe un matrimonio. Es lo que nos quieren hacer creer. O sea, no hay problema. Las revistas que tienen que ver con los artistas, con la televisión, con el cine, siempre traen en sus portadas, en sus anuncios, escándalos de las parejas, de los matrimonios de Hollywood o de Televisa o de donde sea, que sean famosos, y siempre hay problemas de ese tipo. Siempre hay que uno ya abandonó a otra, que este ya se casó con fulana, que este señor ya dejó a su esposa, o que esta mujer dejó a su marido porque le iba a pagar mucho dinero, o que alguien se casó con otra persona pues porque tenía mucho dinero. Y eso va generando en nuestra mentalidad la idea de que el matrimonio no es algo tan importante. Sobre todo los jóvenes que se están llenando constantemente de lectura de ese tipo y que están leyendo eso, que lo están viendo por televisión, que lo ven en telenovelas, que lo ven en el cine, que lo leen constantemente y además que lo están viviendo además tristemente entre sus familias. Usualmente llegan a considerar que no es nada, o sea, que no es algo tan grave. No es algo como para dejar de comer, por ejemplo. Bueno, pues la gente se casa, se divorcia, así es. Estaba leyendo un periódico de otro lugar y ya estaba ahí un anuncio que decía divorcios, $350. Sí, como si vendieran un coche. Estaba junto con los coches, con los anuncios de empleo. Decía, divorcios, quiere divorciarse, $350, todos los trámites hechos, tenían todos los detalles ahí. O sea, es barato, muy barato divorciarse. ¿Por qué? Porque el concepto de fidelidad cada vez se está extraviando más. Ya la gente no piensa en la fidelidad y la poquita gente que quiere ser fiel o que cree en el concepto de fidelidad es constantemente atacada por muchos medios externos
a su propia, a lo que ella cree. Las personas que son artistas, cantantes, constantemente están viviendo vidas de divorcios, constantemente vidas de muchísimo desorden moral, y los jóvenes que ven, y también las personas mayores también son afectadas, se acostumbran cada vez más a la idea de que el matrimonio no es algo tan importante. O sea, como que no hay que hacer tanto problema por algo como el matrimonio. Por ello, la fidelidad siempre es la causa del adulterio, la falta de fidelidad. Cuando la persona no tiene ese concepto claro, no sabe a qué se refiere, pues obviamente no tiene nada que hacer en un matrimonio. En cualquier momento va a romperlo, va a destruirlo. Todas las personas esperan de su pareja la fidelidad. Por ello el adúltero siempre se oculta para adulterar. ¿Se ha fijado? Hay mucha gente que dice que el adulterio no es tan malo, pero yo no conozco a nadie que la primera vez por lo menos lo haga en abierto. Todas las personas que van a engañar a su esposo o a su esposa siempre se ocultan. Dice un texto de Job que el ojo del adúltero espera la noche para cometer su iniquidad. Espera la noche, ¿por qué? Porque es el momento en el cual no lo ven. ¿Por qué no lo hace de día? ¿Por qué, si no es malo, por qué no presenta al amante o al amante a la familia? ¿Por qué no lo hace? Hay quienes sí lo hacen, pero nunca es la primera vez, siempre es cuando ya están curtidos de adulterio, pierden la vergüenza, pierden la dignidad, ya no saben ni siquiera lo que es tener vergüenza de algo y ya hacen cualquier cosa, pierden todos los límites. Pero la persona que por primera vez comete este pecado, siempre se oculta, lo hace con temor, lo hace con cuidado, está pendiente que no lo vayan a descubrir, porque su conciencia le hace entender que está haciendo algo mal. En su conciencia adentro, aunque él diga que no, su conciencia le dice, estás haciendo algo mal, estás rompiendo tu matrimonio. Una persona que adultera realmente pues rompe lo más sagrado que hay, que es la fidelidad a otra persona y a Dios. La gran mayoría de los adulterios terminan en divorcio, y la primera causa de divorcios a nivel mundial es el adulterio. Hay otras razones más, cuestiones económicas, cuestiones de otro tipo de problemas, pero la causa número uno es el adulterio. Los matrimonios se divorcian en primera instancia, mayoritariamente por relaciones de adulterio. Y además, ninguna mente humana, sin importar la religión, la cultura o lo que sea, aceptan el adulterio. Aún en los países donde pueden tenerse más de una mujer, como algunos países islámicos, pues el hombre tiene 2 o 3 mujeres, pero son sus esposas legítimas. O sea, no puede tener relación con otra mujer. Son esposas con las cuales tiene deberes conyugales, deberes económicos, tiene deberes de todo tipo, y tener relación con otra mujer distinta a las esposas que tenga, es adulterio y es sumamente penado también. O sea, no tienen libertades como uno piensa. La gente piensa que en los países musulmanes, porque permiten en algunos la poligamia, eso piensa que pueden meterse con cualquier mujer. No, tienen sus esposas, tienen sus mujeres, y son sus mujeres las que les pertenecen, y tienen un pacto con ellas, y las respetan, y si las tienen, les repito, porque tienen para mantenerlas. Usualmente la gente rica es la que tiene varias mujeres en algunos países. La gente pobre, normal, que trabaja trabajos normales, pues solo puede tener una sola esposa, no puede tener más realmente. Todas las mentes humanas están en desacuerdo con el adulterio. En Estados Unidos, 8 de cada 10 personas desaprueban el adulterio, aunque más bien 8 de cada 10 son los que cometen adulterio en ese país. Es decir, es todo al contrario. ¿Cómo será la mente de un niño o de una persona que entiende que su padre o su madre están adulterando? Suceden cosas muy graves dentro de la mente de los jóvenes cuando ellos comprenden que sus padres se están engañando, siendo infieles unos a los otros, y usualmente preparan el camino también para que sus hijos caigan en la misma situación cuando ellos crezcan. Una causa de suicidio entre los adolescentes es cuando ellos se enteran que su padre o madre están engañándose entre ellos. Muchos jóvenes llegan al suicidio. En Estados Unidos, otra estadística dice que 1/3 parte de los hombres declararon haber tenido una relación extramarital, esto en público, 1/3 parte, y las mujeres lo mismo, pero en un 25%, aún 1 de cada 4 solamente. Es mucho,
Y ahora, estos son los que lo reconocen abiertamente, los que no les da vergüenza decir ante el encuestador, yo sí tuve una relación con otra persona que no era mi esposa. Es algo muy grave. La Biblia nos marca desde tiempo antes el mandamiento claro. Vamos a ver Éxodo 20:14. Dice este texto: no cometerás adulterio. El séptimo mandamiento. Y es muy importante ver cómo el mandamiento es dado sin explicaciones. El mandamiento es dado sin ningún tipo de justificación. Simplemente no cometerás adulterio. Como diciendo, tú ya sabes lo que tienes que hacer, simplemente te lo recuerdo. Ya está dentro de tu conciencia. Tú sabes que no debes adulterar. Tú sabes que no debes de romper el pacto que hiciste con tu mujer, con tu esposo. Es algo totalmente incorrecto. Frank Pittman, un especialista reconocido en Estados Unidos, dice lo siguiente: el adulterio es más común de lo que queremos admitir. Es tan común como los accidentes de tráfico. En Estados Unidos, el 75% de los matrimonios que tienen pleitos por adulterio terminan en divorcio. En Estados Unidos, si hay una relación de adulterio de alguno de los dos, hay 3 de 4 posibilidades, 3 de cada 4 matrimonios van a terminar divorciándose. Es muy alto el porcentaje. También tiene mucho que ver que el adulterio hoy sea muy común, porque hoy ya no se castiga como un delito. Hoy ya no se ve como un delito. Se le dan muchos apelativos, muchos nombres, pero ya no se castiga con dureza a los adúlteros ni a las mujeres adúlteras. Se les ponen sanciones económicas, simplemente se les obliga a veces a divorciarse y dar una pensión económica y ya. Pero ya no hay como antes que metían en la cárcel a las personas. Hoy eso ya está cayendo en desuso, aunque la Constitución sí lo prevé. Eso nos habla de cómo la moralidad en la sociedad se está relajando y cada vez está siendo más y más permisiva en este tipo de cosas. También en los gobiernos se están bajando las penas por el adulterio, a veces quizás porque los mismos que autorizan esas leyes también ellos mismos viven igual y piensan en su propia seguridad si llegaran a ser descubiertos. Hay muchas causas por las cuales las personas cometen adulterio, pero ninguna es justificable. Y esto es muy importante entenderlo. No hay ninguna causa justificable por la cual cometer adulterio ante los ojos de Dios. Los hombres tendrán muchas ideas, los hombres tendrán podrán darle terapias a la gente, justificarlos, pero ante los ojos de Dios no hay ninguna razón válida, plausible para que Dios diga, bueno, pues ni modo, ¿no? Fuiste muy débil, caíste, etcétera. No hay. Simplemente no existe la justificación para algo semejante a ello. Vamos a ver Hebreos 13:4, a ver cómo ve Dios este pecado. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo primero que Dios manda es que el matrimonio debe de ser honroso. Honroso quiere decir que tenga dignidad, que sea algo de buen nombre, de lo cual se pueda hablar sin vergüenza, sin temor, algo honroso. Y el lecho quiere decir el lugar donde duerme el matrimonio, sin mancilla. La palabra mancilla quiere decir mancha, sin contaminación, que no tenga impurezas. El lecho sin mancha. Luego viene un punto y coma que nos da una pausa y como que Dios quiere dar un mensaje. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, que es lo que mancha siempre el lecho matrimonial, los juzgará Dios, dice la Escritura. ¿Y por qué estos dos pecados van juntos? Si usted ha leído también en Gálatas 5, por ejemplo, cuando habla de las obras de la carne, también habla siempre de la fornicación y el adulterio y van siempre juntos. ¿Por qué? Porque está comprobado, yo lo he comprobado específicamente, atendiendo a muchas personas, que usualmente cuando una persona no se supo guardar antes de su matrimonio, en su dignidad, en su cuerpo, no supo guardar su virginidad, usualmente tampoco la va a poder guardar después, su pureza sexual cuando llegue el matrimonio. La persona que fornica antes de casarse,
que no tuvo ningún medio para limitarse, para dominarse a sí misma, no va a tener más motivos cuando se case, porque ahora ya va a estar obligada por un voto a no tener relaciones. Entonces, un pecado prepara al otro. Cuando las personas no se guardaron antes del matrimonio, es muy difícil que después se puedan guardar cuando ya están casados. Sobre todo cuando empieza a haber problemas, cuando acaba el primer o los primeros 2 años de la luna de miel, cuando se pasan los efectos de las emociones y los sentimientos que se van agotando con el tiempo y después queda nada más la responsabilidad y el compromiso y ya no hay muchos sentimientos ni muchas emociones. Usualmente las personas que fornicaron antes de casarse, usualmente, como todo hay excepciones, pero la norma casi siempre es que van a terminar adulterando de manera abierta o de manera indirecta, ya sea a través de la pornografía, ya sea a través quizás de no tener una relación completa con una mujer, pero sí llegar a otro tipo de cuestiones también, que es lo mismo ante los ojos de Dios como lo estaremos viendo. Y también he visto cómo también lo contrario también tiene una repercusión muy clara. Es decir, cuando un par de personas llegan al matrimonio en un estado de pureza sexual, de virginidad, es lo más común que también cuando se casan se mantengan en ese estado siempre. Cuando hay problemas, cuando hay circunstancias, dificultades en el matrimonio, no ven como una opción el adulterio. Obviamente también hay excepciones, pero la regla general, conozco varios matrimonios que desde que se casaron ellos mantuvieron con la única persona con la que se conocieron fue con la que se casaron, fue la única persona con la cual tuvieron una relación y les es muy normal mantenerse unidos. No sufren de tentaciones agravadas, no están tentados ahí el adulterio, no. Algo hay dentro de ellos diferente a las otras personas que les hace mantenerse, como dice este texto, mantener su lecho sin mancilla. ¿Qué es eso? El fornicario, obviamente cuando llega a su matrimonio y se da cuenta, ¿verdad?, que su esposo o su esposa pues no es como la otra persona que tuvo hace 2 años o 2 meses o 9 años, ¿verdad?, y que tuvo relaciones con él. Y si no fue 1, sino que fueron 3 o 4 o 5, pues va a empezar a hacer comparaciones. Pues es que fulano de tal era así, o es que aquella muchacha que ya tuve como novia era diferente, o era más guapa, o era aquello, o era más cariñoso, o tenía, no sé, lo que tú quieras. Y empieza a haber comparaciones. Y la persona, eso causa un sentido de insatisfacción dentro de ella. Porque conoció a varias personas y además no solamente eso. Cuando la persona fornica, también deja parte de lo que es, deja parte de sus metas, deja parte de sus anhelos, porque usualmente se abre el corazón, usualmente se comparten proyectos, se comparten metas de vida, se comparten muchas cosas que no debían haberse compartido más que con el marido, con quien iba a estar contigo toda la vida, o con tu mujer, que era con quien sí ibas a poder compartir todo eso, y queda un profundo sentido de insatisfacción y de amargura. Por eso en la Biblia no se contemplan los noviazgos, porque nunca llevan a finales buenos, ¿sí? Siempre traen efectos muy destructivos y casi siempre son el pie perfecto para la fornicación entre los jóvenes. Entonces no se contemplan para nada. Por esto dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. También yo entiendo como que Dios dijera a los que rompen ese pacto, a los que son desleales para con sus esposos y esposas, y aparte rompieron mi pacto que hicieron delante de mí, que dijeron y que se comprometieron, porque esto quizás luego ya no se acuerdan luego cuando los que están casados, ¿verdad? Pero cuando estabas delante de un juez o delante de un cura o un pastor o lo que sea, no importa, el caso es que se llamó a Dios por testigo, la persona se comprometió, te comprometiste delante de Dios a amar, respetar, cuidar y ser fiel hasta que la muerte separara a una persona. Y usualmente la gente nada más piensa en los problemas familiares que va a haber, pero se le olvida también que es un pacto con Dios, que llamó a Dios por testigo, con su boca él, y él dijo, sí, acepto, estoy de acuerdo. Aquí delante de Dios yo estoy de acuerdo. Y es algo tan importante que por eso la gente invita a mucha gente, ¿verdad?, a la boda, y gastan mucho dinero, no importa, porque es algo muy importante que dicen, nada más es una vez en la vida. Entonces no importa si ahorita me gasto un poquito más o me endeudo, pero que venga mi familia, que vengan mis amigos, que vengan mis conocidos para que vean y presencien mi boda. Pues sí, y cuando luego viene el adulterio, los votos ya se olvidaron,
Ya se olvidó esas palabras que se dijeron y usualmente es porque hubo esto, fornicación, y luego de la fornicación viene el adulterio. Pues sí, y el adúltero dice que lo juzgará Dios, no solamente porque rompe el pacto, sino también porque destruye y da un pésimo ejemplo a aquellos que le conocen también. Imagínese usted si una persona es adúltera y traicionó a quien dice que ama más, pues no debiera de dársele trabajo, porque si tú tienes una empresa y le das trabajo a un adúltero que no supo respetar a su esposa, ¿tú crees que va a respetar tu empresa? ¿Es que te va a respetar a ti si no respetó a su esposa? O esa mujer que no respetó a su marido, que decía que lo amaba, con la cual procreó hijos, ¿tú crees que va a respetar en un trabajo o a alguien? Si haces un trato económico con una persona adúltera, ¿tú crees que te va a respetar a ti? Si no respetó a su esposa ni a su esposo, tampoco te va a respetar a ti. No respetó ni a Dios. No debieran tener trabajos los adúlteros. No debieran de tener tratos comerciales, porque han traicionado lo más sagrado a lo que se pueden comprometer en esta vida. Darle fidelidad a una persona, llamando a Dios por testigo para formar una familia. Y es más, la Biblia todavía es más severa. La Biblia ni siquiera permitía que vivieran cuando eran adúlteros. Vamos a ver Levítico 20. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, esa palabra significa que no hay posibilidad de cambiar el castigo, que no hay posibilidad de multa, no hay fianza, no se puede canjear. De ninguna manera se van a librar de la pena de muerte. Tenían que morir en cuanto eran sorprendidos. Eso fue lo que Dios le dictó al pueblo de Israel como una ley civil. ¿Sí? Hoy los cristianos no matamos a nadie, ni Dios le manda a los cristianos matar a nadie. Esto era una ley civil para un pueblo, para un país que tenían sus leyes, como hoy los musulmanes. Hoy los musulmanes a la gente que roba, pues les cortan las manos. Y la gente antes de robar, pues va a pensar en sus manos. Dice, bueno, es que si robo y me agarran, pues le digo adiós a mis manos. Ya la gente la piensa mucho. ¿Cómo mataban a los adúlteros en los tiempos en los cuales se dieron estas leyes? Todavía en los tiempos de Cristo lo hacían, aunque ya eran muy mañosos porque a veces nomás llevaban a los hombres, a las mujeres, perdón, y a los hombres no los llevaban, mañosos. Dice el adúltero y la adúltera. A Jesús le llevaron una mujer adúltera, ¿no? Pero si la sorprendieron en el acto de adulterio, pues ¿dónde estaba el hombre? Pues el adulterio se comete entre dos, ¿no? ¿O es nada más entre uno? Es entre dos. Pero al hombre no se lo llevaron, pero a la mujer sí. Machos, al final de cuentas. No, es que el hombre está justificado, pero no, la mujer no, ¿cómo crees? Adúltera, que la maten. El pueblo tenía que, primeramente se daba un anuncio. Cuando alguien era sorprendido, se daba un anuncio a los ancianos de la ciudad, del pueblo, lo que fuera, y se traía a la pareja delante de los ancianos y estos los interrogaban. Les preguntaban si estaban haciendo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Obviamente era evidente, pero todos les preguntaban a ver qué decían. Si decían que no algo, el testigo venía, simplemente les decía lo que había pasado. Después de eso se llamaba a todo el pueblo. Toda la gente del pueblo salía de sus casas, no importaba la hora que fuera, se hacía sonar un cuerno, y toda la gente venía de sus casas. Y se daba un anuncio de que se había encontrado a una pareja en adulterio. Después, la persona que los vio tenía que tomar una piedra, y todo el pueblo también juntamente con él tomaban piedras. Y no creo usted que eran piedras chiquitas, eran tabiques, si quiere verlo así, o piedras grandes, pesadas. Y empezando por el que los vio, por el que fue testigo de lo que había pasado, ese acto de adulterio. Y ahora también entendamos que adulterio, cuando hablamos de adulterio en los tiempos de la Biblia, no se refiere a que estaban acostados en una cama, nadie vaya a pensar eso. Se refiere a que estaban coqueteando, platicando en otro lugar, o estaban simplemente acariciándose la mano en otro lugar. ¿Sí? Era algo muy delicado la cuestión matrimonial, era algo muy sagrado ante los ojos de ellos, así era como Dios quería que lo vieran, era algo muy severo, era otra cultura distinta. Empezando por el que los había visto,
tenían que arrojar la primera piedra, seguido eso todo el pueblo después arrojaba piedras y hacían un montón de piedras que era visible, y ahí se quedaba, no se les daba sepultura, se morían lapidados y el monumento se quedaba ahí. Entonces, cuando las personas salían a trabajar al siguiente día, al siguiente mes, al siguiente año, siempre que salían veían en el panorama el montón de piedras y se acordaban. Ahí está la señora fulana de tal y el señor fulano de tal. Ahí está su viuda y acá está el viudo también. Ahí estaba. Y la gente se acordaba. ¿Qué pasaba? Si a alguien se le estaba atravesando la idea, ¿verdad?, de adulterar, de ver a otra mujer o a otro hombre, usualmente era siempre el hombre que tomaba la iniciativa, en una cultura muy distinta a la nuestra, pues lo pensaba 500 veces antes de hacerlo, porque sabía que si lo sorprendían, era lo último que iba a hacer en esta vida. ¿Qué generaba eso? Que los adulterios prácticamente fueran inexistentes en el pueblo de Israel. Eran prácticamente inexistentes, casi no existían, eran rarísimos que ocurrían. Por eso cuando la Biblia reprende al pueblo en ciertos pasajes de la Biblia con los profetas, en algunos dice que todos eran una generación de gente adúltera, por ejemplo, ¿sí? Puede generando este pecado. El caso es que ante los ojos de Dios era algo muy grave, muy grave. Y Dios sabía que si esto no se paraba desde la raíz el adulterio, iba a generar después un pésimo ejemplo que iba a provocar que los demás también siguieran adulterando. Pues sí, porque si yo veo que agarraron a no sé quién, ¿verdad?, adulterando y lo trajeron y le pusieron una multa de 500 pesos, pues eso a mí a qué me estimula si también yo estoy mal y ando pensando en eso, pues también lo voy a hacer. Junto mis 500 pesos, los pago y se acabó, si me agarran. Es lo que está pasando el día de hoy. ¿Qué pasa? Pues yo hoy me caso, si no me gusta la mujer o el hombre con el que me casé y luego me peleo con él, pues voy, contrato un abogado, le pago y se acabó. ¿Ya? Me libro de ti para siempre. Así piensa hoy la gente en el matrimonio. ¿Qué genera eso? Muchos adulterios. La gente no ve el matrimonio como algo sagrado. Y por eso en el texto de Hebreos 13, vamos a volverlo a poner, Hebreos 13, 4. Honroso sea el matrimonio en todos y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. También yo entiendo que esa acepción se refiere a que a veces los hombres juzgan los adulterios, como en los días de hoy. Los hombres juzgan, le dan su pena, le dan su castigo, le ponen su multa. Dice, ok, ya te libraste aquí abajo, pero espérate que te encuentres conmigo. Aquí ya pagaste, ya estás pagando tu pensión. Aquí dice, según tú ya la libraste, ya hasta te casaste con otro hombre, con otra mujer, según tú. Pero como que Dios dijera, yo con esos me las voy a ver personalmente. Esos me van a conocer. Esos van a saber quién soy yo. ¿Los juzgará Dios? Todos sabemos que los pecados todos los va a juzgar Dios, ¿verdad? No hay ningún pecado que no vaya a juzgar Dios. Pero entonces, ¿por qué aquí se molesta la Biblia en decir a estos los va a juzgar Dios? Bueno, tiene un mensaje ahí el texto. Que sí que es algo tan aborrecible ante los ojos de Dios que Él mismo se va a ocupar de esas personas. Y a veces desde aquí ya tienen severos problemas y maldiciones en su vida porque Dios no los bendice. Y luego curiosamente, ¿verdad?, los hijos de los adúlteros, curiosamente me ha tocado verlo mucho, salen mal los niños, salen con deficiencias, con retrasos, con malformaciones, pobres niños. A veces pienso yo, ¿será esto como una maldición? Mucha gente que yo conozco que tuvieron hijos de adulterio, los niños salen mal, pobres niños, ellos no tienen culpa de nada. Pero como que hay una maldición ahí de parte de Dios para con esa gente. Y les den lo que más les duele, los hijos. Porque a veces si ya no les duele su esposa o nada o ninguna otra cosa, el dinero, los hijos sí les duelen. Y puede ver el ejemplo de David, por ejemplo, en la Biblia, cuando él también cometió un acto de adulterio, pues Dios le mató a su hijo. Se lo mató. Y eso sí a David le dolió hasta el alma. Muchas cosas no le pudieron doler, pero eso sí le dolió muchísimo. Qué triste. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué queremos de entender con esto? La forma en cómo Dios mira el adulterio. ¿Qué te dice la sociedad? No pasa nada. Hombre, pues te divorcias y ya, te cuesta un poquito, quizá no sé cuánto sale caro, ¿verdad? Y ya, se acabó. Pero es que eso crees tú. Eso crees tú.
porque Dios no creó el matrimonio para que fuera disuelto, salvo las excepciones que la Biblia marca. Están ahí en Mateo 5, y otras más por la ley del amor, pero fuera de lo que es evidente y obvio, no hay justificaciones para romper el matrimonio, que es algo sagrado, sagradísimo. Entonces, Dios ve como algo muy grave, muy grave el adulterio. No lo ve nada más como que pues ya hago mi papel, me divorcio o pido perdón. Pues sí, pero a veces vienen tantos enredos después de los adulterios que mucha gente, de hecho, yo le puedo decir en base a mi experiencia personal, no sé, 7 de cada 10 personas que vienen con problemas de adulterio terminan desistiendo de buscar a Dios. Ya no continúan, porque tienen que arreglar cosas, sus matrimonios, tienen que restituir con hijos que tienen por ahí, tienen que dejar a la pareja que tienen ahora, ¿verdad? Si quieren buscar a Dios es lo que es correcto, y muchos dicen, no, yo mejor ahí le paro. Muchos se van, digo, bueno, allá usted, yo no le puedo decir lo que quiere, yo le tengo que decir lo que la Biblia dice. Pues usted quiere buscar a Dios, la Biblia dice esto, dice, no, pero es que entiende, es que comprende. Digo, no es que yo entienda, es que su vida entendido usted antes de casarse. Pero es que como me dice esto, te digo, es que yo no soy el que le digo. Mira, aquí la Biblia dice en este texto, dice esto, aquí dice esto otro. ¿Quiere buscar a Dios? Esto es lo que la Biblia dice que tiene usted que hacer. Pero es que es muy difícil. Usted escoja. Yo no le voy a mentir ni le voy a engañar. La mayoría se van. Dicen, no, es que no puedo. Bueno, les acabo leyendo siempre Hebreos 13:4. ¿Está bien? Que le vaya muy bien. ¿Sí? Son problemas muy graves, porque la gente se involucra en circunstancias que nunca pensó, y luego ya viene con segundos, terceras matrimonios, hijos regados por todos lados. Luego los varones tienen que estar pagando pensiones a 2, a 3 casas, se quedan sin nada, literalmente en la miseria, ¿verdad? Manteniendo hijos por aquí, por allá y por allá, y ellos se quedan sin nada. Bueno, es lo que se buscaron, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por eso Dios le dio un valor muy alto al matrimonio, y por eso Dios abomina tanto el adulterio. Vamos a 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese cómo comienza el texto. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y todo lo que está abajo habla de distintos tipos de injusticia, porque esa es la raíz del texto. Y dice, no erréis, o sea, no te equivoques, no vayas a equivocarte en esto. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros van siempre en primer lugar. Y luego sigue con más pecados: afeminados, homosexuales, ladrones, no heredarán el reino de Dios, dice. Es claro el texto, no nos deja opción a pensar otra cosa, no nos da lugar a creer algo distinto. La Biblia es clara, es enfática, y no nos da la vuelta en el asunto. No heredarán el reino de Dios, no lo van a heredar. Y son tan graves los problemas de adulterio que muchas veces son insolubles para las personas. Si Dios no interviene en esas vidas porque la gente realmente se vuelva a Dios, porque ya realmente un arrepentirse y entregarse a Dios con todo el corazón, a veces los problemas no se solucionan. Son muy fuertes, son muy graves. Son cosas del corazón, son cosas de los sentimientos, son cosas que a veces ya parece que no tienen solución, porque se ven arraigadas de tiempo. Es muy complicado todo ello. Entonces, ante los ojos de Dios es algo muy grave. Ante los ojos de la sociedad es un acontecimiento más. Hoy en día, divorciarse o adulterar, pues es como escoger una carrera, o es como tomar un curso de computación, o sea, algo para un tiempo, ¿verdad? Te va a costar un poquito de dinero y luego terminas y se acabó. Así es como se ve usualmente hoy. Por ello la Biblia nos llama, en Romanos 12, a que no nos conformemos a este mundo. Es decir, a que tu manera de pensar no se haga a como la sociedad quiere que tú pienses.
Y todas las personas, aunque no seas cristiano, tú estás sometido a esa presión siempre. Si quieres ser cristiano, pues mucho más, porque vas a empezar a hacer cosas en tu vida. Pero aunque tú no quieras ser cristiano, aunque vengas nada más a escuchar, tú tienes esta presión encima de tu vida. Si eres un varón y aún si eres una mujer, muchas mujeres son también presionadas para cometer adulterio. A veces por varones y a veces hasta por otras mujeres también. Que las animan, que las asusan, que las empujan, que están de alguna manera metiéndoles cizaña en la mente nada más, para que también engañen a sus propios maridos. ¿Pero qué dice Dios? Esto es muy grave. Ahora la idea es tú qué concepto tienes en tu mente. La presión de este mundo es algo parecido a que yo tuviera esta hoja y yo la veo y digo, bueno, esta hoja es rectangular. Pero resulta que entonces mi tía me dice, no, la hoja es redonda. Luego mi abuelita me dice, no, es que la hoja es redonda. Y luego mis amigos de la escuela me dicen, es que la hoja es redonda. Y luego me dicen en la calle, es que la hoja es redonda. Y luego me dicen los políticos y los artistas, y me dice el vecino, y me dice mi papá, es que la hoja es redonda. Tú la ves cuadrada porque tú estás mal, porque eres muy anticuado. Entonces yo la sigo viendo rectangular, pero para no tener problemas con los demás, para que no se burlen de mí, porque yo diga la hoja es rectangular y todos se rían de mí, yo también acabo diciendo, bueno, pues a lo mejor sí tiene algo de redondo y yo estoy medio cegatón, por ejemplo. Entonces a lo mejor soy yo el problema. Entonces es una presión y tú acabas tomando las cosas como las demás las toman. Bueno, pues sí, a lo mejor sí es redonda. Cuando tú quieres buscar a Dios y la Biblia te llama a que no te conformes a este mundo, lo que tendrías que hacer sería tomar la hoja y decir, señores, esto es rectangular. Ah, estás loco, eres un lunático, eres un... lo que quieran, pero la hoja es rectangular. Pero estás mal, mira que eso era hace 500 años, hoy hemos descubierto que los átomos forman líneas que no son rectas. Y, mira, será lo que quieras, pero la hoja es rectangular. Estás loco, déjenlo, está loco. La hoja es rectangular, discúlpenme. La Biblia siempre nos da claros y oscuros, nos da blancos y negros. La sociedad siempre te da grises. Bueno, ¿es malo adulterar? Bueno, pues depende. Si te sientes bien y eso va a revivar tu matrimonio y le va a dar nueva vida, pues a lo mejor hasta es bueno. Siempre son grises, no es bueno ni es malo, todo depende de cómo lo veas. Oye, ¿será malo que diga mentiras? Bueno, pues si es para ayudar a alguien que está en un problema muy grave y de veras lo vas a ayudar bien y es algo bueno, pues a lo mejor es bueno que digas una mentira. Es un gris, no es bueno ni es malo. Dios te dice, no, la mentira es mala, punto. Sí. Dios te dice, esto es rectangular. La sociedad dice, no, es circular o es un óvalo, ¿verdad? Pero es que la Biblia dice que es cuadrado. Sí, pero la Biblia es un libro muy anticuado. Bueno, el problema es que lo que la Biblia dice se sigue cumpliendo y sigue hallando cumplimiento en la gente, y lo que la sociedad dice, no. Según la sociedad, hoy estamos más avanzados que hace 2000 años, pero hoy hay cada vez menos familias que hace 2000 años. Y según eso, cuando las familias desaparecen, pues la humanidad tiende a extinguirse. Y si no se extingue en números, sí se extingue por lo menos en su cualidad humana, es decir, en su moralidad, se extingue en cuanto a lo que perciben como humanos, cada uno que son, su dignidad. Se está acabando todo eso. Quiero ver 5 mitos respecto al adulterio. Vamos a ver hoy solamente uno, el primero. 5 mitos que hacen, 5 mitos que por cierto son como esa presión a la cual me estoy refiriendo, son ideas que hacen que las personas vean el adulterio como algo que no es tan malo. La palabra mito, según el diccionario Larousse, dice, la definición es cosa que no tiene realidad concreta. Entonces un mito es algo que yo creo, pero que no lo puedo demostrar. Es como si te dijera, existen los triángulos cuadrados. Yo puedo decirlo, pero yo no te lo puedo demostrar. Porque un triángulo tiene 3 lados y un cuadrado tiene 4, entonces no puedo hacer que una figura de 4 lados tenga 3, no se puede. Eso sería un mito. O es como cuando se decía antes, ¿verdad? Es que cuando la gente cruzaba el mar, si cruzaban el mar más allá de donde podían ver, iban a encontrar dragones que se iban a tragar los barcos. Era un mito. Eran ideas que la gente tenía, pero que nunca pudieron demostrar. Eso es un mito. También mito significa
como una fantasía o creación de la imaginación. Es lo que le comento. Bueno, el adulterio tiene muchos mitos que está haciendo que cada vez más personas se enreden en relaciones de adulterio. El primer mito que quiero tocar es el que dice que el adulterio es únicamente algo sexual. Es decir, que cuando alguien comete adulterio simplemente está involucrando su cuerpo y se acabó. O sea, que no tiene por qué acabarse el matrimonio, no tiene por qué terminarse la relación, no tiene por qué terminarse la familia. Es algo sexual nada más, se acabó. Es una idea que mucha gente tiene, ¿sí? Quiero citar a varios investigadores que dicen cosas interesantes, que no son cristianos, por supuesto, son datos de investigaciones que se han hecho con respecto a la familia y al matrimonio. Ken Anderson, por ejemplo, él dice, muchas veces los cónyuges adúlteros se encuentran satisfechos sexualmente en el matrimonio. Es decir, no es por insatisfacción sexual que cometen adulterio. La razón, más bien, es que hay otras necesidades básicas que cuando no son suplidas en el hombre o en la mujer, abren un vacío altamente peligroso para que se incrementen las probabilidades del adulterio. Es algo muy importante. Él dice que no siempre la motivación para cometer adulterio no siempre es la cuestión sexual. Y esto, como veremos ahorita en otra nota más, casi esto siempre sucede en las mujeres, por ejemplo. Él dice que más bien algo más falta, que no está siendo suplido y que entonces se va a buscar en otra persona. Cuando comúnmente el hombre o la mujer que están en una relación de adulterio buscan satisfacer algo más y que usualmente a veces no es el sexo, pero es algo que no encuentran dentro de su propio matrimonio. Dice, por ejemplo, las personas envueltas en adulterio usualmente no buscan una pareja fuera del matrimonio por su apariencia física, por lo menos no es siempre, no es la regla. A veces la escogen porque requiere satisfacer otra necesidad, como puede ser intimidad, alguien con quien conversar, compañerismo o amistad. Que además es muy curioso, después veremos cuando hablemos de los propósitos del matrimonio, son los 4 fundamentos del matrimonio por los cuales Dios creó el matrimonio: compañerismo, amistad, intimidad, ¿sí? Que era algo muy curioso. Entonces dice, las mujeres sobre todo se dan cuenta que comienzan una relación, o más bien culminan en una relación de adulterio cuando únicamente buscaban un amigo con quien tener una intimidad. Intimidad se refiere a poder expresar cosas que les preocupan, que les son causa de preocupación y que a veces sus esposos no les dan oídos. Entonces buscan a otra persona a quien platicarle esas cosas, y después de ahí comienza la senda lenta pero segura que va llevando a ese par de personas hacia una relación de adulterio. Platicar, ¿verdad? Normalmente, compañerismo, pero obviamente abriendo el corazón en cosas que eran de la exclusividad del marido o de la mujer. También a veces pasa con los hombres. Entonces, por eso dice que hay personas que pueden darse cuenta que sus maridos o mujeres los han engañado durante 2, 4, 10 o 15 años y nunca se dieron cuenta, porque no había realmente una relación escandalosa, sino que buscaban amistad, porque buscaban, etcétera. Y de hecho dicen los investigadores que los adulterios más difíciles de deshacer son aquellos que involucran amoríos del corazón. O sea, cuando la relación es puramente sexual o solamente tiene que ver con el contacto físico, usualmente se puede romper rápidamente. Pero cuando ya hubo un involucramiento sentimental, cuando la persona ya abrió su corazón, cuando ya habló muchas cosas, eso se vuelve aquí como lo llaman, le dan un término que utilizan ellos en sus estudios. Ellos le llaman romances tercos, ese es el término que le dan, o sea, romances que no se pueden acabar fácilmente. Tardan mucho en disolverse porque no es solamente una cuestión sexual, es una cuestión que abarca más que todo ello. Y el problema, dicen ellos también, es que cuando las personas ven a alguien que los atiende, que los escucha o que las oye, ¿verdad? En el caso de las mujeres, empiezan a idealizar a la otra persona. ¿Sí? Empiezan a crearle cualidades que no tiene.
no, es que esta persona sí me va a escuchar, sí me va a atender, es que sí va a ser amable, es que sí me va a oír, es que sí va... Y no es cierto. Empiezan a idealizar, empiezan a generarse una idea que no existe y terminan involucrándose sexualmente, usualmente. Por eso dice que las mujeres deben tener mucho cuidado, sobre todo las mujeres, en este sentido, porque la mujer es más propensa a, por cuestiones sentimentales, románticas, o simplemente de amoríos tontos, como también le llaman ellos, empezar a ver virtudes que no existen en otros hombres y dejar de lado a su esposo o a su esposa también en el caso que sean hombres. Y dice que esos amoríos pueden ser sumamente complicados de disolverse. Qué curioso, ¿verdad? Porque no se cumple el objetivo de la amistad, el compañerismo, la intimidad del corazón en un matrimonio. Eso va guiando naturalmente, porque también es lo normal en el matrimonio. Cuando en el matrimonio las personas se escuchan, se atienden, se aman, se escuchan, ¿verdad? Platican. Lo normal, eso va a llevar normalmente a la persona a tener después relaciones. O sea, es algo normal. Pero cuando esto no se da, se vuelve un caos. Empieza a haber un vacío en el corazón que lleva a la persona a buscar a alguien más diferente a su esposo o a su esposa. Por eso dice que las mujeres se sienten inclinadas a dejar a sus esposos cuando sienten un fuerte lazo emocional con otro hombre. Entonces, es un mito, ¿por qué? Porque no siempre es la cuestión sexual lo que lleva a una persona al adulterio. Entre los hombres suele ser lo más común, pero no es lo más constante. Y quiero leer un texto que no está en los acetatos, está en 1 Corintios 6, quiero que me acompañen en la escritura. Y vamos a ver el por qué no es algo puramente sexual el adulterio. Que es un mito, ¿eh? Muchos hombres a veces le dicen a sus esposas, es que mira, es que sí es cierto, te engañé con esa mujer, pero fue nada más algo sexual, yo te sigo queriendo mucho a ti. Con ella no la quiero, nada más fue algo pasajero, temporal. ¿Sí? Y a veces pueden hablar con verdad, hasta cierto punto. Pero aquí vemos algo. Vamos a ver 1 Corintios 6, verso 16. Dice la Escritura: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es muy interesante. En el verso 16, Pablo está exhortando a los corintios a que ellos se mantuvieran puros. También cabe decir por qué. Corinto era una ciudad que estaba en un puerto, haga de cuenta usted Acapulco o Veracruz. Y bueno, siempre las ciudades costeras, siempre es más común los pecados sexuales, y ese lugar aparte no era la excepción. Era un lugar muy depravado, era un lugar donde había mucha inmoralidad. Por eso este tipo de consejos que da. Y le dice en el verso 16, ¿no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? O sea, sácate de la idea que nada más es algo de un ratito y ya. No, va a haber una unión allí fuerte entre tú y la otra persona. Porque dice, los dos serán una sola carne. Y esto nos remite hasta el Génesis. Cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, instituyó el matrimonio, les dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son dos más, sino uno. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Los cuerpos literalmente siguen siendo dos, porque cuando tú vas a trabajar y vas a comer, tú no puedes comer por la otra, ¿verdad? Tienes que comer tú por ti, tu esposa por ti. Entonces, ¿a qué se refiere una sola carne? Se refiere a que hay algo más aparte del cuerpo, porque el cuerpo solamente se une de una manera temporal, pero hay algo más que se une, que es la mente, tiene que ver con el corazón. Por eso dice en el verso 17 también, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquí lo aplica ya en un aspecto espiritual. Pero entonces cuando hay una unión física entre un hombre y una mujer, pasan otras cosas que hacen que la persona se ligue de una manera muy fuerte con aquella con la que tuvo relaciones. Hace mucho tiempo, por ejemplo, entendían que cuando los novios llegan a fornicar,
después ya no se pueden separar, se sienten muy unidos, sienten como que no pueden dejarse. Ahí vienen las historias como las de Romeo y Julieta y ese tipo de romances que hasta se acaban matando, ¿no? Tontos a final de cuentas, se matan por un hombre, por una mujer. ¿Por qué? Pues ahí fornicaron, ya no se pueden separar, sienten que se les va a acabar el mundo. Pero ¿qué pasa dentro de las personas que hace que no sea algo sexual? Esto, la respuesta, creo yo que puede deberse a lo que la ciencia encuentra desde los años 70, cuando se empieza a estudiar el cerebro. Y el cerebro se empezó a estudiar de una manera que nunca se había conocido antes, de tal manera que se empezó a conocer cómo era el cerebro, cómo estaba formado, qué partes tenía internamente. De ahí se empezaron a localizar los puntos que hacían sinapsis o contacto entre las neuronas cuando pensábamos, cuando veíamos, cuando gritábamos, cuando corríamos. Y por eso localizaban, se golpeó en este lado del cerebro, por eso es que no puede mover bien esta mano, porque se afectó esta parte, que aquí está el movimiento psicomotor, por ejemplo. Entonces, en esos estudios del cerebro, donde se estudió de todo, encontraron unas cosas muy curiosas. Ellos vieron que cuando las personas tienen acceso a relaciones sexuales o a ver material sexual, que puede ser también pornografía, o simplemente el presenciar o tener actos o relaciones sexuales con otras personas, el cerebro empieza a segregar ciertas sustancias que solo se segregan cuando pasan esos actos y nunca más, cuando haya actos que impactan muy fuerte la mente y el corazón. Entonces, cuando un hombre, por ejemplo, una mujer, va a tener una relación con su esposo, con su esposa, el cerebro empieza a segregar 3 sustancias. Uno es la norepinefrina, otros son las endorfinas y el otro es se me fue el nombre de la tercera sustancia. Y esas sustancias hacen varias cosas. La primera es que las imágenes que los ojos perciben en esos momentos se guardan en una parte del cerebro que se le llama memoria permanente. Es decir, son imágenes que se quedan grabadas de por vida y de una manera clara y nítida. Por ejemplo, hay personas que aunque hace 50 años que tuvieron su primera relación sexual o tuvieron una relación de adulterio con otra persona, no la pueden olvidar y se acuerdan perfectamente. Y el cerebro no solamente graba imágenes, el cerebro graba sonidos, el cerebro graba olores y también graba sabores. Se abre un mundo de percepción en el cerebro que hace que cuando eso es con el esposo o con la esposa, se genere una cohesión muy fuerte, que genera un sentimiento de unión muy estrecho. Serán una sola carne. La persona se siente unida a su esposa o a su esposo, no nada más por relaciones sexuales, porque no están todo el tiempo teniendo relaciones sexuales. Pero algo pasa en el cerebro que hace que la persona se sienta atraído por ese hombre, por esa mujer. ¿Sí? Entonces, el cerebro segrega esas sustancias y ya nunca se olvida. Y la persona entonces recuerda cómo es su esposa, sus rasgos, recuerda cómo suena su voz, recuerda su olor, el aroma también, recuerda también en el gusto, en el paladar. Por eso los adúlteros, son mis conclusiones muy personales, cuando van a cometer actos de adulterio siempre tienen que estarse emborrachando, porque el alcohol embrutece los sentidos y eso hace que tú no te acuerdes de muchas cosas y ya no percibas, no recuerdes tu esposo, tu esposa, etcétera. El paladar se sensibiliza, los oídos, el oído también, porque el alcohol es un depresor, el sistema nervioso y la persona está más baja en sus sentidos. Curioso. Entonces, la persona se siente unida. Entonces, no es nada más una unión corporal. El cerebro archiva esas imágenes, archiva esos olores, archiva esos sonidos y los mantiene como algo muy especial, porque se grabaron en un momento de intimidad. ¿Qué pasa cuando esto no se usa dentro del matrimonio? Destrucción, caos. Porque entonces lo que estaba guardado por Dios, porque eso solo pasa una vez en la vida, ¿sí? Lo que estaba guardado por Dios para ser único y exclusivo de tu esposo o de tu esposa, lo echaste a perder con alguien más. O cuando hay adulterio, lo compartes con alguien a quien no le pertenece. Y literalmente le estás robando a tu esposo o a tu esposa lo que es de él. Le estás robando algo que le pertenece, porque tú te comprometiste a que le perteneciera. No es porque todos le pertenecemos a Dios, pero tú hiciste un pacto con ese hombre, con esa mujer. Por eso dice en el verso 15, quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, porque ellos eran cristianos.
Y ya había las ideas desde aquel entonces de que pues total, si yo peco por ahí con una ramera o algo, pues total, al fin mi cuerpo es el que peca, pero mi espíritu se mantiene limpio para con Dios. Espérame tantito. Discúlpame, pero tu espíritu está dentro de un cuerpo. Y lo que tú hagas con tu cuerpo, lo vas a hacer también con Dios, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y empieza Pablo a explicarles, porque eso ya era una herejía, que por eso también hoy está en boga. Bueno, si peco, la que peca es mi carne, pero mi espíritu está puro para el Señor. Es una herejía gnóstica, desde los tiempos de Pablo ya existía, y le dice yo, con cuidadito, con cuidado de que andas pecando y luego digas de que nada más es tu carne, al fin tu espíritu es el que se va con Dios y la carne se queda aquí sucia. No. ¿Harás los miembros de Cristo miembros de una ramera? O sea, Pablo se va hasta el ridículo. Pues por favor, ¿cómo vas a hacer eso? Pues no puedes. No puedes. Y si haces eso, ¿a dónde vas a ir? Por eso Pablo les dice antes, ¿verdad? Por cierto, esta es la continuación de Corintios 6:9. No te equivoques, no pienses que te vas a escapar. Fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de Dios. Pero es que es mi cuerpo el que peca, que mi espíritu, nada. Tu espíritu va dentro de tu cuerpo, y si tu cuerpo no se mantiene puro, tu espíritu tampoco se va a mantener puro. Porque lo que tú decides hacer con tu cuerpo, antes lo decidiste con tu mente. Por eso entonces el adulterio no es algo puramente sexual, y tampoco la fornicación. Cuando una persona, tú que eres joven, que eres soltero, que no has tenido relaciones sexuales, no vayas a cometer la grande tontería, el grave error de echar a perder esto con una persona que no es tu esposo, y aunque vaya a ser tu esposo o tu esposa, es muy grave echarlo a perder antes del momento del matrimonio. Muy grave, muy grave. Y las consecuencias son irreversibles en este aspecto. Ya no tienen vuelta para atrás. Y después que la persona se casa y que ya tuvo relaciones con una, con dos, con tres hombres o mujeres, cuando tenga relaciones con su esposo o su esposa, se va a estar acordando de las otras mujeres, de los otros hombres, aunque no quiera, se va a estar acordando. Porque eso Dios lo diseñó en el cerebro humano para generar un vínculo de unidad con el esposo y con la esposa. Y aunque no quieras, te vas a acordar y va a estar ahí las imágenes. Y puedes tener 70 años de edad y las tienes como si hubieran pasado hace 2 días. No se te vuelven a borrar jamás. Por eso a veces los aromas, los olores, los perfumes, ¿verdad? Tiene mucho también que ver con la sensualidad, por el adulterio. Que a veces el perfume de una mujer o de un hombre con el cual adulteró a una persona despierta todo ese tipo de sensaciones cuando hubo relaciones sexuales. El mundo está muy depravado por todo eso. Entonces, el adulterio no es algo puramente sexual, para nada. Quien te diga eso, pues no está informado, no ha estudiado lo que la ciencia ha descubierto y no ha entendido que realmente las personas no se juntan siempre por cuestiones sexuales. Eso es una parte, pero no es siempre por lo que la gente se está juntando o está engañándose unos a otros. Es más bien porque no están suplidas otras áreas dentro de su propia vida. Termino diciendo el día de hoy, ya no vamos a ver más porque se nos va el tiempo, que el adulterio es algo sumamente abominable ante los ojos de Dios, que Dios no lo admite por ninguna forma. Vamos a leer Malaquías 2, verso 13. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Guárdate, dice, en tu espíritu y no seas desleal para con la mujer con la cual accediste a hacer un pacto. Cerremos nuestros ojos, por favor. Quisiera que meditara brevemente. Realmente hay mucho que hablar con respecto al adulterio. Apenas hoy vamos empezando. Yo quisiera preguntarle qué pensaba usted con respecto al adulterio.
cuál era su concepto, su idea, con qué gravedad lo veía. Quizás lo veía únicamente como algo pues peligroso, que no me conviene porque pues, luego hay demandas, ¿verdad? Y luego hay pleitos, hay problemas, mejor no. ¿Cómo lo concebía? Y otra pregunta más es también si usted entiende el concepto de fidelidad. El concepto de fidelidad, el cual hoy cada día más es atacado. Otro punto muy importante también es el que usted entienda y comprenda que no hay nada de qué avergonzarse por la virginidad, sobre todo los jóvenes que son solteros en este tiempo, son constantemente atacados, ridiculizados por causa de su virginidad. Es una presión que ellos enfrentan y muchos, no pocos, muchos ceden ante la presión y terminan haciendo cosas vergonzosas simplemente para no tener la presión encima de ellos. Y no entienden lo que están haciendo. No entienden cómo están destruyendo sus propias vidas. Si es usted una persona que está casado, que está casada y que vive en este pecado, quiera Dios que hoy pueda entender la gravedad que tiene, que no es un juego, que no es algo de lo cual podamos pensar que no es tan grave, sino que hay algo terriblemente triste en todo ello, y es que siempre hay destrucción en el adulterio. A veces se ve, a veces no se ve, pero siempre hay destrucción. A veces se pierde el matrimonio, a veces solo se pierde la confianza, pero el perder la confianza a veces significa perder todo en una relación, porque ninguna relación funciona sin confianza. El concepto es muy claro: Dios aborrece el adulterio, Dios abomina el adulterio y a todos aquellos que lo están cometiendo. Es un pecado que ha destruido mucho. Y la única solución para salir de este pecado y aún arreglar a veces las consecuencias que ya hay, las secuelas, es el arrepentirse y volverse de todo corazón a Dios. Cuando las personas quieren arreglar sus situaciones de adulterio sin Dios, comúnmente se encuentran en un callejón sin salida. No tienen herramientas, no tienen elementos. A veces la amargura hace que se diga es imposible perdonar al que me engañó, a la que me engañó. Y eso pone un bloque para siempre. Solo Dios puede ayudar a romper esos bloques, a restituir los matrimonios cuando están deshaciéndose o cuando ya se han deshecho también, que para Dios nada es imposible. Pero requiere humildad y requiere un entregarse sin condiciones a Cristo. Es muy importante por eso que usted comprenda hoy estas cosas. Estamos tocando este tema y es un tema que cada día tiene más papel en nuestra sociedad y cada día más las personas están involucrándose en él y cada día más se ignoran las consecuencias de esto mismo. Dios nos llama a renovar nuestro entendimiento, a no dejarnos moldear, a no permitir que nuestra mente tome la forma de lo que afuera se tiene. No es mal que Jesús llamó a esta generación adúltera y perversa. Desde aquel entonces le llamó adúltera.